Buenas tardes a todos. Deberíamos estar profundamente enamorados de la palabra oportunidad. Es una de esas palabras que debería gustarnos porque nos invita a cosas buenas. La palabra oportunidad tiene un significado, una connotación que creo que a casi todos nosotros nos resulta positiva. Lo que pasa es que creo también que muchos piensan, y quizá hemos sido de los que pensamos en el pasado, que las oportunidades son para otros, que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, que simplemente es algo que quizá no podemos esperar, ni podemos buscar, ni podemos crear. Y entonces al final ha terminado siendo, sí, algo en positivo, pero como algo abstracto que pareciera no es para nosotros y que queda ahí como para aquellos que tienen suerte o quizá se la puedan encontrar por el camino. En épocas de crisis esto es doblemente importante, así que vamos a estar hablando hoy del asunto de la oportunidad, de cómo detectarlas por una parte, cómo utilizarlas por otro. Así que espero que este sea un tema que os interese. Creo que conforme lo vayáis conociendo más os apasionará como me apasiona a mí. Y es que parte de mi trabajo consiste en ayudar a mis pacientes, a las personas a las que acompaño, a buscar oportunidades, a desarrollarlas, a poder explorar el potencial que tienen, a poder crear buenas combinaciones con los elementos con los que cuentan. Y es que se trata, en definitiva, de crear el mejor plato posible con aquellos ingredientes que tenemos a la mano, al alcance. Bienvenidos a Tengo una pregunta para ti. Sabéis que todos los jueves estamos procurando tener un ratito para estar en directo charlando sobre cosas importantes, cosas sobre las que podemos construir para nuestras vidas. Estamos saliendo o medio intentando salir de la pandemia que nos ha traído y nos trae tantos quebraderos de cabeza, pero a la par algo que ha removido tanto la tierra también la oxigena en algunas formas y todo lo que trae cambio de alguna manera trae consigo también sus propias oportunidades. Así que bienvenidos a todos los que estáis y os estáis uniendo. Gracias por estar. Nos tomaremos un descansito en el verano probablemente, pero vamos a tener alguno más y el de hoy creo que es especialmente importante. El verano es además, para los que lo empezamos ahora, un tiempo especialmente bueno para reflexionar. Siempre digo que los tiempos de descanso deberían ser momentos en los que uno se pone con lápiz y papel para poder examinar, reflexionar un poco quizá sobre lo que ha sido su curso escolar, ese año de trabajo y poder plantear cosas nuevas o renovar, mejorar aquellas que han funcionado bien para hacerlas incluso mejores y corregir las que no fueron tan bien. Así que creo que es un momento particularmente bueno para esto y lo que voy a querer trasladarte sobre todo es esa idea de que no solamente es que la oportunidad debería ser una idea que nos apasione, sino que además deberíamos saber relacionarla correctamente con todo lo que tiene que ver con las crisis. Dice el proverbio chino, que no sé si es proverbio o el propio símbolo con el que se expresa la palabra crisis en este idioma, que tiene esos dos componentes, ¿no? Uno que es más de peligro y el otro el de oportunidad. El peligro, lógicamente, es algo que nosotros detectamos relativamente rápido. La mayoría de personas ven antes el aspecto negativo que el aspecto positivo. Pero la oportunidad sigue siendo tan parte de la crisis como cualquier otra cosa. El problema es que muchas veces no sabemos ni detectarla, ni por otra parte aprovecharla. Así que quiero darte, en principio, 4 ideas a lo largo de este directo que vamos a tener en este ratito, para que puedas tener estrategias prácticas, digamos, ¿no? Para despertar de alguna manera tus inquietudes, para buscar tus habilidades, para poder captarlas y también cómo hacer para transformarlas en algo rico, en algo bueno, en algo que te puede ayudar en definitiva. Cuando hablo de oportunidad, por cierto, no hablo solamente de oportunidades a nivel laboral, que por supuesto. Es que cualquier área de nuestra vida está plagada de oportunidades. De hecho, hay oportunidades a cada esquina. A lo largo de nuestro día, cada día viene cargado de oportunidades, solamente que a veces estamos embarcados en tantas cosas que no somos capaces de verlo. La oportunidad de tener buenas conversaciones, la oportunidad de aprovechar un momento para poder tener esa conversación que teníamos pendiente. A veces se da la circunstancia para poder comprar algo que hacía mucho tiempo que necesitabas, pero que quizá no habías encontrado el precio correcto o el lugar indicado para poder hacer esa compra.
En ocasiones, efectivamente, es una posibilidad que tiene que ver con el empleo, y esto ha sucedido y está pasando ahora en plena pandemia, cuando a muchas personas efectivamente se les ha caído el negocio, pero por otra parte han entendido que esto era un buen momento, una oportunidad para crear algo nuevo. Y aquellos, sobre todo, que tienen la mentalidad de llevar siempre varios proyectos a la vez, como hablábamos ayer, por ejemplo, en la entrevista con Víctor Hugo Manzanilla, tienen muchas más posibilidades de resurgir. Cuando una persona se está dedicando, por ejemplo, a estar constantemente aprendiendo, formándose, cuando aprovecha cada oportunidad de conversación con alguien para aprender algo nuevo, la oportunidad de hacer preguntas, esa mente está ejercitándose en estrategias que luego le van a servir cuando surja el momento para poder hacer el mejor potaje posible, ¿no? El mejor plato posible. ¿Qué pasa, por el contrario, con personalidades que son más apáticas, que son más pasivas, que no son tanto de aprovechar, como decimos, esas oportunidades? Pues que simplemente están en modo consumidor, están directamente esperando que las cosas les sucedan, pero nunca ocurrirá nada en sus vidas. Están casi como esperando una especie de golpe de suerte, pero ese golpe de suerte no llega de esa manera, ni se produce de esa forma. Todas las personas que desarrollan sus oportunidades lo hacen a base de esfuerzo. Y por tanto, oportunidad, una de las cosas que quiero hacer hoy es desconectarla de toda esa idea de es la suerte y empezar a conectarlo con la idea de trabajo, empezar a conectarlo con la idea de esfuerzo, de todo lo que significa poner carne en el asador, estar dispuestos a pagar el precio para hacer evolucionar esa pequeña oportunidad que a veces pasa por delante para convertirla en algo más grande. A veces es la oportunidad de dar un salto, lo que uno está buscando, o de empezar a construir un sueño. Muchas personas, cuando llegan allá por la crisis de la media vida, convierten esa crisis en algo terrorífico y muy peligroso, queriendo volver a vivir como una especie de nueva adolescencia, pero sin embargo algunas personas aprovechan eso como la oportunidad de decir ahora o nunca. Este es el momento. No es que voy a saltar al vacío, no es que me lanzo al precipicio, pero sí que de alguna manera voy a intentar hacer lo mejor posible con aquello que tengo, porque no sé qué tantas oportunidades más quizá voy a tener para poder emprenderlo. Así que fíjate que quiero que enfoques este directo con una mentalidad muy amplia, porque el asunto de la oportunidad aplica a todo. La oportunidad de reconciliarte con alguien, por ejemplo. ¿Cuántas veces perdemos oportunidades para conectar, para hacer amigos, para profundizar en las relaciones, para pedir perdón? Se nos dan oportunidades a veces para arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros fracasos, y lejos de eso muchas veces, como mucho no pasamos del remordimiento. Perdemos oportunidades constantemente en la vida. Así que, como digo, quédate con que vamos a estar analizándolo desde estos 4 pasos para ver de qué manera podemos ayudarnos a aprovechar lo que tenemos a la mano. Lo primero que debe haber, y por eso estoy contándote todas estas cosas, es entonces una disposición al hecho de la oportunidad, ¿no? Dicho de otra manera, significa creer que la hay, esperarla, saber que en algún momento no solo es que aparecerá alguna oportunidad, sino que las personas que encuentran oportunidades parten de la base cada mañana de que cada día es nuevo. Los que somos cristianos especialmente nos despertamos, o deberíamos hacerlo, recordándonos que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Es uno de los textos favoritos de mucha gente, se habla de ello en los Salmos, Jeremías lo menciona también, y es correcto en ese sentido, y es algo bueno a buscar cuando nos despertamos por la mañana sabiendo que el día en sí mismo, la vida en sí misma, nos abre la posibilidad de contar con oportunidades. Otra cosa distinta es con qué talante nos encuentra, ¿verdad? Cómo nos ha ido el día anterior, el mes anterior o el año anterior. O si pensamos que estamos en el sitio correcto o que Dios nos ha abandonado o no. En medio de todo eso, la oportunidad se disfraza detrás de nuestras propias percepciones. Solemos estropear la concepción de la oportunidad simplemente porque estamos también frustrados por no haber aprovechado otras, porque no las sabemos ver o porque simplemente se nos han pasado desapercibidas y no hemos sabido sacarles buen provecho. Así que el tener una buena disposición, una disposición de apertura correcta, significa que tú estás esperando que algo bueno suceda. No en plan pensamiento positivo, lo cual, perdonadme, es una soberana estupidez, porque por pensar en positivo de repente no es que pasan cosas buenas.
No va así, no funciona así. No es que si cruzo los dedos y miro al cielo de repente me van a aparecer delante las cosas que quiero. No es así, no es esa idea de evocar las cosas para que aparezcan. Esto tiene más que ver con otras historias que no tienen nada que ver con lo nuestro. Aquí estamos hablando de que yo sé que el día trae aspectos negativos, pero sé que por extensión ha de traer también aspectos que son como mínimo aprovechables. Que cada situación tiene escondida esa faceta, esa facción que yo debo poder aprender a descubrir. Y que si no parte de la base de que la hay, ni siquiera miraré para ver si aparece, no pondré a disposición mi atención, que es el segundo paso, tampoco seré un buen cazador de oportunidades, que es el tercero, ni muchísimo menos me molestaré en crear oportunidades, que es el cuarto paso. Fíjate entonces que disposición, atención, cazadores de oportunidades y creadores de oportunidades, ese tándem no funciona, no llegaremos ni al segundo, ni al tercer, ni al cuarto paso si no somos capaces de entender que hay un primero que consiste en tener disposición a poder encontrar. Es como cuando en la Biblia se nos dice también que el que ora pensando que hay alguien que lo escucha. El que ora y se dirige a un Dios es porque cree que lo hay. Y en un sentido, esa disposición tiene mucho o todo que ver con la fe. Ojo, porque si tú no eres seguidor de Jesús y no eres cristiano, esto aplica a ti también. Todo lo que haces constantemente tiene que ver con la fe. Tú te sientas, siempre lo digo, en una silla dando por hecho que te va a sostener. Pero además vas a tu trabajo dando por hecho que se te va a pagar. Emprendes cosas pensando que por ahí te va a ir bien, compras un determinado producto porque pones fe en que va a funcionarte, pruebas algo nuevo porque crees que va a ser positivo, vas a un nuevo restaurante a comer y pides algo rico en la carta porque crees que así será, que será rico. Luego, por supuesto, tenemos nuestras decepciones, pero fíjate que en todos esos elementos, en todas esas situaciones y escenarios, cuando damos un paso adelante, lo que estamos poniendo encima de la mesa es disposición, es un acto de fe. Así que no pienses que este asunto de la fe es solo para fanáticos religiosos, como algunos nos tildan simplemente por creer en el cristianismo y en otras cuestiones parecidas en una época como esta, el siglo XXI, en que parece que hay que ser mucho más moderno, sino que este asunto de la disposición tiene que ver con lo que esperas, tiene que ver con lo que crees que hay detrás. Así que todos estamos metidos en esto. Y deberíamos entonces darnos cuenta de que cuando nosotros pensamos más bien en términos de mitos, es decir, decimos que las oportunidades son una cuestión de suerte, que depende de si lo crees o lo buscas vehementemente nada más, que es una cuestión que les pasa a otros, que está basada simplemente en el pensamiento positivo, o si crees que es algo que se va a presentar de repente en forma de un neón luminoso en el firmamento que te dice por aquí, por aquí, por aquí. Esos mitos lo único que están haciendo es apartarte del objetivo. Lo único que están haciendo esos mitos es emborronarte la mente. Te están haciendo pensar que esas otras cosas mucho más pequeñas que encuentras por el camino no son oportunidades, cuando sí lo son, y veremos qué hay que hacer con ellas después. Y más bien estás basándote, por una parte, en una idea preconcebida que es errónea, y por tanto por ahí no te lo vas a encontrar, pero además estás cerrando tu mente a encontrarte lo que verdaderamente sí que tus sentidos deberían buscar. Así que el tema de los mitos es una de esas cosas que nos aparta de las oportunidades, porque partimos de una idea equivocada, pero hay otro asunto más que nos aparta particularmente, y es el asunto del miedo. Muchas personas siguen pensando que es mucho mejor aquello del malo conocido que el bueno por conocer, con lo cual directamente se cierran también a esa posibilidad, principalmente porque les da miedo. Les da muchísimo miedo enfrentarse a algo nuevo, tener que explorarlo. Piensan que si no saben acometerlo de principio a final, entonces ¿para qué intentarlo siquiera, ¿no? Y entonces muchas veces ni siquiera desarrollan esa disposición a querer encontrar algo más, porque sienten que si se abren a esa posibilidad, lo que va a suceder es que lo van a pasar tan mal, que se van a sentir tan comprometidos a tener que decir que sí, porque de alguna manera el verlo ya hace que no podamos argumentar ignorancia. No es aquello de, no lo he visto, no me he dado cuenta. Hay personas que prefieren ir por la vida directamente así, para no ver las cosas, para siempre poder argumentar, no me di cuenta, no lo sabía. Claro, qué triste es cuando se nos presenta delante una buena oportunidad y simplemente no es que no la vemos, es que no queremos verla, es que nos da miedo iniciar algo con ello y por tanto casi que nos bloquea ya antes de empezar. Sería necesario entonces que fuéramos capaces de
no cerrarnos ni bloquear ninguna puerta que alguien no nos haya bloqueado. Que no seamos nosotros mismos los que nos estamos poniendo el palo en la rueda constantemente, porque digo, es absolutamente falso que no haya oportunidades. Las hay y las hay constantemente, pero solo podemos estar ante una de dos cosas. O no las vemos porque no podemos, porque nuestra mente se ha cerrado, o no las queremos ver porque el miedo nos bloquea. Si luego iniciamos algo con esa oportunidad y nos sale, eso es otra cosa. Pero nosotros fuimos cazadores de oportunidades en ese momento, luego lo explicaré mejor, porque de hecho lo que vimos intentamos utilizarlo, no siempre funciona, no siempre sale como nos gustaría, pero seguimos en esa brecha, seguimos en esa línea y de lo que se trata es de no bajarse de ese barco. Nuestra disposición entonces va a marcar una diferencia radical. Y esto nos lleva a un segundo punto, que es el de nuestra atención. Si vamos a poner nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos al servicio de poder estar atentos entonces a esa oportunidad que estamos buscando. Si uno cree que la hay, entonces sus sentidos automáticamente, casi sin hacer ese esfuerzo, casi sin que sea una decisión intencional, se van a poner a la búsqueda de ello. Y vas a notar un cambio sustancial. Suelo, de hecho, poner un ejemplo, lo utilizo para otras cosas, sobre todo cuando hablo de la necesidad de distinguir entre el seguro que sí y el por si acaso, que alguna vez me habréis oído hablar. Pongo un ejemplo de algo que me pasó hace unos meses. Encontré en la encimera de la cocina un tornillo bastante grande. Típica cosa que cuando una ama de casa se encuentra dice, bueno, esto no vale y tiras, ¿no? Y mi inercia inicial desde luego era tirarlo, porque intento tirar todo lo que me sobra y guardar cuanto menos mejor, aunque a veces no lo consigo del todo. La cuestión es que, claro, me pareció un tornillo tan grande y tan llamativo que debo reconocer que me dio bastante miedo tirarlo también, y se fue directo a un pequeño rincón que tengo en el cajón de los cubiertos de la cocina, simplemente para guardarlo ahí y estar a la espera de ver de dónde era aquello, porque yo por más que miraba en la cocina en ese momento no terminaba de encontrar la oportunidad de aprovechar ese tornillo. La cuestión es que se quedó allí en ese cajón. Y creo que fue en un par de días aproximadamente que de repente, pues lo que apareció allí fue la siguiente situación, y es que fui a abrir la plancha de la carne y lo que me encontré fue que me quedé con la plancha prácticamente colgando. Es decir, uno de los laterales de la plancha, que hace bisagra para poder abrir y cerrar esa especie de grill para asar carne, se me quedó colgando. Claro, de momento, lo que hace la mente entonces en ese momento es casi como el efecto eureka, ¿no? Es decir, anda, ya está, el tornillo. Y fíjate que eso sucede no solo porque lo has guardado, evidentemente que también, sino porque en tu cabeza hay una disposición psicológica a, en cuanto surja la oportunidad de ver dónde encaja esa pieza de puzzle, automáticamente colocarla. Cuando nosotros tenemos la disposición a encontrar oportunidades, nuestros sentidos hacen un clic. No sabemos cómo sucede, pero sucede. De repente nuestros ojos están atentos a lo que pasa por delante, de repente nuestros oídos están atentos a las conversaciones que emprendemos, nuestro olfato, nuestra intuición nos lleva en direcciones que creemos pueden ir, de nuevo aplicando fe, hacia la dirección donde creemos que va a estar esa oportunidad. Y es que el que va buscando ese algo rico para comer, el que se deja llevar por ese olor, finalmente va guiándose hasta que lo encuentra. Nadie lo encuentra, evidentemente, si no empieza a buscarlo. Algunos quizás se pueden encontrar alguna cosa por el camino, pero es esa apertura, es esa atención a disposición de todo esto que nos permite ir adelante y aproximar posiciones hacia ese punto donde está aquello aprovechable. Si lo crees, entonces lo esperas. Y si lo esperas es porque crees que existe, así que como ves, disposición y atención están íntimamente unidos y te vas a dar cuenta de que no se trata tanto de esperar algo grande, por eso es muy importante que estés atento. Si lo que te vas a encontrar fuera un avión, evidentemente sería muy sencillo darse cuenta. ¿Por qué? Porque de repente tu escenario convencional queda invadido por ese algo tan grande. Las oportunidades, sin embargo, no suelen venir en formato gigante, suelen venir en forma de algo pequeño. Y pongo el siguiente ejemplo para que se entienda. No esperes encontrarte un gran árbol. Tu oportunidad no es un gran árbol casi nunca. La oportunidad es más bien una semilla que tiene un gran potencial.
Es una semilla que vas a tener que cuidar, vas a tener que plantar, vas a tener que regar, vas a tener que preocuparte de averiguar de qué manera se la puede cuidar mejor, vas a tener que estar observándola, vas a tener que ir funcionando por ensayo y error, vas a tener que preguntar a otra gente que sepa mejor que tú cuidar semillas y que te puedan dar buenas impresiones acerca de cómo puedes hacer para cuidar aquello. Si lo que estás esperando es un árbol, muy posiblemente te decepciones y nunca encuentres nada. Porque, como digo, la oportunidad se presenta de maneras mucho más pequeñas. A veces es una idea para empezar a desarrollar, a veces es ese algo chiquitito que simplemente te da un pequeño tip, una sugerencia, algo en lo que pensar, algo sobre lo que dar vueltas durante unos días hasta que empiezas a ver cómo progresivamente se va produciendo un descubrimiento. Cuando ese descubrimiento se produce, cuando finalmente has acariciado un poquito esa semilla y lo has cuidado un poco y ese brote empieza a surgir, ahí es donde te tienes que convertir también en un buen cazador de oportunidades. Si te encuentras una semilla, por supuesto que tienes la opción de dejarla en el camino y no hacer nada con ella, pero entonces simplemente, quizá incluso dándote cuenta de que esa semilla estaba ahí, lo que habrá sucedido es que has sido un buen observador de oportunidades, o quizá estás viendo cómo otros desarrollan sus oportunidades. Es lo que pasa, por ejemplo, con personas que leen y leen y leen sobre estos temas, sobre temas de emprendimiento, por ejemplo, como el libro que comentábamos ayer de Emprendedor, de Víctor Hugo. En ese caso tú estarás siendo un observador, pero no un cazador de oportunidades. El cazador de oportunidades tiene más que ver con esa imagen de alguien que va con un cazamariposas porque quiere hacer una gran colección de bichos, y entonces simplemente el llevar el cazamariposas en la mano no lo es todo, pero es una buena parte porque habla de una disposición de nuevo, habla de estar atento a cuando pase por delante esa mariposa, y el cazarlo siempre te va a llevar a la acción. Necesitas poner en marcha acción para poder convertirte en cazador. Y fíjate que cuando hablo de acción, o cuando ayer hablábamos de emprendimiento, no se habla tanto, no es tanto la idea de ser capaces de llevar o ejecutar el asunto desde el principio hasta el final, que no siempre vamos a saber. Ser cazador de oportunidades significa, como mínimo, que te vas a acercar, que lo vas a observar con una intención que vaya más allá que simplemente disfrutar de las vistas o ver qué bonita mariposa. Es la idea de cazarla, tenerla, observarla, pero hacer algo con ella. Y a lo mejor para los que sois más protectores de los animales, aunque yo lo soy también en cierta medida, la idea de la mariposa no es la que más os gusta, pero tráelo a donde tú quieras. Busca de qué oportunidad estamos hablando. Sí, bueno, me surgió esta posibilidad, se me ocurrió una idea, pero es que no sabría cómo llevarla a cabo. Bueno, si tienes la idea, empieza a investigar. Acércate a ella, hazte preguntas, haz una tormenta de ideas, apunta en una libreta cuántas cosas podrías hacer con eso. No se trata de crear el cuento de la lechera, pero sí se trata de empezar a buscar, porque normalmente cada paso que damos en el camino despierta al siguiente y despierta al siguiente. Tú y yo no vamos a poder despertar a la realidad de qué sucederá dentro de 5 pasos si no hemos dado los 4 primeros, porque hay cosas que simplemente no se ven desde la línea de partida. Necesitas ir haciendo ese descubrimiento progresivo y gradual para poderte convertir en un buen cazador de oportunidades y que esa semilla inicial se desarrolle para poder llegar a otro punto. Ahora, por último, ¿qué sucede cuando resulta que esa oportunidad, incluso esa pequeña oportunidad, no se presenta como tal? Cuando uno dice, tengo mi disposición, mi atención y claro interés en tener acción sobre la situación, pero no termino de ver ninguna oportunidad que aprovechar. Bueno, en esos casos es donde el cuarto punto, el ser creador de tus propias oportunidades, tiene todo que ver. Y ahí es donde, amigos, imaginación al poder. Aquí es necesario ser creativo, y es que tú y yo, con la mochila que llevamos, seguramente tenemos muchas cosas dentro que son probablemente semillas que nunca las hemos interpretado como tal, pero que juntas en tu propia combinación de elementos pueden dar lugar a algo que es absolutamente diferente que lo que cualquier otra persona puede crear. Crear oportunidades significa aprovechar las situaciones que se vienen por delante, incluso aunque te parezcan precarias, escasas. Se puede incluso hacer emprendimiento en cosas pequeñas y grandes teniendo poco presupuesto, y no hablo solo del plano de la empresa. Se puede tener una gran conversación incluso cuando no se da la oportunidad, si tú eres quien creas la oportunidad. Si tienes el interés de buscar a la persona, escoger un buen escenario, si no lo escoges porque no lo ves, crearlo tú. Invita a esa persona a un refresco, siéntate con ella a tomar un café. Aprovecha para hablar de lo que está sucediendo y de paso
aunque te parezca artificial, trae a colación aquello de lo que quieres hablar. Es un poco la idea bíblica también de utilizar los talentos, ¿no? Ese señor que pone en manos de sus servidores un talento, o 2, o 3, o 5, y lo que les dice es: no los escondas debajo de la tierra, sino procura multiplicarlos, procura sacar de ello lo mejor posible. En definitiva, lo que se estaba pretendiendo es que esas personas utilizaran oportunidades, la oportunidad que se les daba, fuera pequeña o grande, la desarrollaran y aplicaran el ingenio para poder hacer multiplicar eso poco o mucho que hay. Fijaros que, por ejemplo, herramientas como Wallapop nos han mostrado cómo de algo muy pequeño, incluso de trastos viejos, se pueden sacar grandes oportunidades. ¿Cuántas personas han reciclado tantas cosas, las han puesto en funcionamiento, en venta, han aprendido a encontrar buenas oportunidades? Y fijaros que estoy hablando de algo incluso muy en lo material, pero todo esto aplica sin duda de manera espectacular a todas las demás áreas de nuestra vida. Así que simplemente te lo resumo rápido. Te recuerdo: disposición en primer lugar, atención en segundo, todos tus sentidos a disposición de poder encontrar esa oportunidad. Si la ves, no la dejes pasar, explórala, acércate. Si no es para ti, de acuerdo, déjala correr, pero si puedes explorar algo más de cerca, tocarla, moldearla, manejarla, hazlo, y si no, crea tu propio espacio de oportunidad, porque sin duda merece la pena. Os doy muchas gracias por haber estado en este rato. La semana que viene vamos a tener el último directo de esta temporada. Me voy a tomar luego unas semanas para poder reflexionar, para poder crear nuevos contenidos. Ya os adelanto que estoy cerrando la preparación de un próximo libro para el otoño, que va a tener todo que ver con la psicología del cambio. Estamos hablando de todas estas cosas porque creemos que estamos en una época brillante, de verdad, para empezar cosas nuevas y que van a merecer la pena. Por supuesto, recuperarnos bien de todo lo que nos ha estado pasando, pero sin duda proyectándonos a algo mejor. Así que os mando un abrazo, van a venir cosas muy buenas, espero, y espero también compartirlas con vosotros. Un abrazo fuerte, cuidaos mucho y muy buena semana.